Guillermo Lazo, líder del movimiento Creo, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Estefi, a las órdenes. Buenos días. Desde el 2014 ustedes han venido proponiendo una consulta popular. También cuando se opusieron a las enmiendas que cambiaron la Constitución desde la Asamblea y permitieron la reelección indefinida. Ahora apoyaron la consulta de ayer. Y con ese sí mayoritario, ¿qué viene ahora? ¿Cuál es la agenda post-consulta para ustedes, la oposición? Bien, Estefi, yo creo que anoche, luego de un merecido festejo de la familia ecuatoriana por ese éxito del sí, que es un éxito del Ecuador, de todos los ciudadanos ecuatorianos, terminó la etapa de las preguntas del gobierno a los ciudadanos. Hoy comienza la etapa de las respuestas que el gobierno le debe dar a los ciudadanos. Por ejemplo, aquel ciudadano de a pie, aquella madre soltera del Chota, a quien conocí la semana pasada y me dijo: voy a votar por el sí, voy a estar alegre el domingo en la noche cuando gane el sí. ¿Y qué va a pasar conmigo el día lunes cuando siga buscando empleo y me digan no, no hay empleo? Esas son las respuestas que tiene que empezar a dar el presidente Moreno. Bueno, y esta consulta ha dado un nuevo mandato en varios puntos. Por ejemplo, la pregunta 1, para que se sancione a los corruptos con la muerte política, obtuvo un sí mayoritario. De hecho, si lo vemos ahí, más que cualquier otra pregunta, un casi 74% el sí versus el 26% del no. Es decir, contra pronóstico de muchos políticos, a la gente sí le duele, a la gente sí le importa la corrupción. Pero para que haya esa muerte política a la que nos estamos refiriendo en esa pregunta, primero tienen que desenmascarar a los corruptos. ¿Qué va a hacer Creo con este nuevo mandato para que no le sigan bloqueando la fiscalización en la Asamblea, como les pasó con el juicio, por ejemplo, al ex vicepresidente de la República? Bien, Estefi, yo creo que este sí contundente del pueblo ecuatoriano a las 7 preguntas va más allá de los detalles de las preguntas. Es una intención de cambio del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano aspira a un cambio en el modelo político y también en el modelo económico. Yo creo que se tienen que terminar aquellas prácticas de, por ejemplo, enjuiciar encuestadores porque no les gustaron las cifras al gobierno. Y como consecuencia de aquello, ayer no tuvimos información de Exit Poll en por lo menos 39 años de retorno a la democracia. Hay que terminar con aquellas prácticas donde los medios de comunicación en manos del gobierno le dan una entrevista de una hora a Rafael Correa y ni un segundo a aquellos que promovíamos el sí, manteniéndonos en la trinchera de una oposición seria al gobierno del presidente Moreno. Esas prácticas tienen que cambiar, y no solo en asamblea, sino desde el gobierno, desde el día de hoy. Por ejemplo, en un canal independiente como es Ecuavisa, aquí usted ve desfilar a todos los representantes de todos los sectores políticos y sociales y productivos del Ecuador. Pero eso no lo ve en los canales incautados, eso no lo ve en los canales públicos. Ese es el cambio que quiere el pueblo ecuatoriano. Pero concretémonos en aquel mandato de la lucha anticorrupción. ¿Por qué es importante? Y es importante el rol de la oposición después del mandato que acabamos de recibir ayer. Es decir, sí para la lucha anticorrupción, sí la muerte política para los corruptos, pero ¿qué van a hacer? Usted, le pregunto a usted por sus asambleístas también dentro del órgano legislativo y de fiscalización, que ya en varios intentos se han visto bloqueados, no solamente al juicio político al ex vicepresidente de la República, sino que con ello bloquearon la posibilidad de enjuiciar políticamente también al expresidente de la República. ¿Qué van a hacer con eso? Porque es un mandato. De acuerdo, Estefi, estamos totalmente de acuerdo, pero el principal responsable en esta respuesta es el sector oficialista, que debe de entender que no puede bloquear la fiscalización. Usted lo ha dicho bien, Creo presentó el juicio político al vicepresidente y ahí está cómo lo protegieron, cómo actuaron ahí sí juntos el bloque morenista con el bloque correísta en defensa de los funcionarios. Igual sucedió con el llamado a Mangas. Igual sucedió con el llamado Augusto Espinosa, igual sucedió con el llamado al señor Yalc. Ellos tienen que cambiar. Nosotros estaremos dispuestos para estar vigilantes, porque el mandato del pueblo es muy claro: no a la corrupción, no queremos impunidad, debe haber fiscalización. Las instituciones del Estado como la Fiscalía y la Justicia deben actuar de forma independiente respondiendo a este mandato popular. El movimiento Creo estará ahí como lo ha venido haciendo, defendiendo la lucha contra la corrupción
y presentando pruebas y llamando a juicio político, como el caso del señor Ochoa, cuando la circunstancia lo amerita. Revisando los resultados de ayer sobre lo que ocurrió en Manabí, ya en las últimas elecciones se vio el peso que tuvo Alianza País en Manabí, donde usted perdió. ¿No le sorprendió ahora la votación en esa provincia, que el no haya ganado en las preguntas, justo donde Rafael Correa hizo campaña por el no? ¿A qué le atribuye? Mire, Steffi, yo creo que es importante su comentario, pero yo quisiera que usted me permita resaltar que el sí también significa un cambio al modelo económico. Este modelo económico que quiere tener a un Estado gigante, sostenido sobre la base de la deuda y sobre la base de más impuestos para el pueblo ecuatoriano. Yo creo que el presidente Moreno debe de escuchar ese sí rotundo que implica un cambio a un modelo económico de apertura de la economía. No se puede seguir con un discurso hostil contra el sector productivo que aporta con más de 15.000 millones en impuestos para sostener al Estado ecuatoriano. Eso por lo que significó el sí. ¿Qué significa ese no en Manabí? Bueno, ese no en Manabí tenemos que analizarlo un poco más a fondo. No ha habido tiempo, hemos estado concentrados en los resultados a nivel nacional, pero sin duda alguna es un dato inquietante. Lo analizaron con las últimas elecciones, donde también tuvieron resultados a favor de Alianza País y contundentes. Las diferencias de los 200.000 votos que usted tuvo también tuvo gran importancia e incidencia la votación en Manabí. O sea, no es la primera vez. Bueno, nosotros cuestionamos los resultados de Manabí. Hoy habría que analizar nuevamente esos resultados para comprender los que nos quieren decir los manavitas a los ecuatorianos. Pero hoy, seamos claros, los ecuatorianos han dado un contundente sí, más del 64%, 74% en lucha contra la corrupción, más del 70% en defensa de la vida de los niños y de los jóvenes, que tiene que ver también con un elemento fundamental que no consta en la consulta, pero que es fundamental, la derogatoria de la Ley de Comunicaciones, Steffi. Sobre la base de esa ley, el Ministerio de Educación expidió un reglamento que le prohíbe al maestro ecuatoriano conversar con libertad con los medios de comunicación. ¿Cuántos episodios de abuso sexual se hubieran evitado si existiese libertad de expresión en el Ecuador? Y en lo político, para usted lo de ayer marcó el final de un capítulo de correísmo, como muchos actores políticos lo están leyendo, o cómo cambia el escenario político el que Rafael Correa ya no pueda volver a postularse para presidente, podría para otro cargo, o el que Jaime Nebot pueda correr para cualquier otro cargo, pero ya no para alcalde, al igual que otros 47 alcaldes y 17 prefectos. Independientemente de los nombres, desde el año 2014 nosotros hemos sido coherentes en la lucha contra aquel postulado de la reelección indefinida de todas las autoridades nacionales, seccionales en el Ecuador. Recuerde usted que en el 2014 no estaba de moda oponerse a Rafael Correa, pero nosotros fuimos a las calles, fuimos coherentes y defendimos esta lucha a favor de una consulta popular y en contra de la reelección indefinida. Nosotros no hemos cambiado de opinión, nos mantenemos en esa línea y yo creo que esta es una oportunidad para todos los jóvenes ecuatorianos. Incorpórense a la vida política del Ecuador. No dejen solo en manos de los políticos de siempre la política ecuatoriana. Tienen que participar los jóvenes, nuevos nombres tienen que incursionar en la política ecuatoriana. Por eso es importante la renovación, que es el mandato que acaba de decidir también el pueblo, pero también elecciones justas, y sobre eso se ha venido conversando desde hace tiempo ya con el Consejo de Participación Ciudadana. Con la reforma que se aprueba ayer, más bien los cambios para el Consejo de Participación, primero, el presidente de la Asamblea dijo que las elecciones serían en marzo 16, por ende tendrían que aprobar lo antes posible los cambios al Código de la Democracia y alcanzarían a estar dentro de los plazos para que las próximas elecciones, es decir, cuando se escoja a los consejeros definitivos de ese consejo, sea en el 2019 con las elecciones alcalde. Las ternas que envíe el presidente, el Ejecutivo, ¿nos van a dar señales del camino que va a tomar el presidente Moreno para ese consejo transitorio, me refiero? Esperamos que el camino que escoja el presidente Moreno es el que aspiran los ciudadanos ecuatorianos. Aspiran un cambio tanto en el modelo político, como lo he dicho, como también en el modelo económico. El cambio en el modelo político es que se juegue limpio y que esas ternas representen lo que aspiran los ciudadanos. Gente proba, honrada,
que defienda el interés de los ciudadanos y que actúe también con objetividad. En esto hay que ser claro. Hay funcionarios que son el ejemplo de la indecencia nacional, como el señor Poli, pero hay otros funcionarios públicos que merecen terminar sus periodos como un homenaje de respeto a la institucionalidad, porque no podemos partir de que esto es un cheque en blanco y por lo tanto es un machete para simplemente desbrozar el camino del gobierno del presidente Moreno. No, yo creo que hay que respetar también la institucionalidad del Ecuador. Es decir, no es para usted un que se vayan todos, pero ese Consejo Transitorio va a tener la potestad durante los 6 primeros meses de evaluar a las autoridades, de ser el caso, dar por terminado anticipadamente esas funciones y seguir con los procesos de elección. Pero ¿cuáles son los riesgos que ven ustedes en ese Consejo Transitorio hasta llegar al definitivo, que ya es de sufragio universal? Estaremos atentos como lo he dicho desde la campaña por el sí, estaremos atentos para que no se produzca una burla a los ciudadanos ecuatorianos. Nosotros como movimiento creo no tenemos ninguna postura respecto de nombres. Esa es una responsabilidad del presidente Moreno, responsabilidad de él, que debemos de respetarla. Y en Asamblea Nacional deberá votarse por los mejores nombres, pero ojalá que las ternas representen esa aspiración de lucha contra la corrupción que ha dicho el pueblo ecuatoriano a través del sí. Pero, Steffi, también será necesario algunos cambios en el modelo económico. Yo creo que el presidente Moreno ayer utilizó 3 palabras importantes: unidad, paz y además habló también de trabajo. Yo creo que son 3 palabras importantes. Hay que tomarles esas palabras. Unidad con todos los ecuatorianos, no solo con los sectores sociales ni los sectores productivos, los sectores políticos que representamos la mitad, al menos, de la votación para presidente de la República. Yo creo que es importante escuchar a todos y escucharlo con objetividad. Aquí no se trata de hacer una oposición para molestar al presidente Moreno, pero de lo que se trata es de hacer una oposición que solucione los problemas de los ecuatorianos. Claro, y usted habla en ese sentido del cambio. Nadie espera, y es verdad, que hoy sea el primer día de lo mismo. Todo lo contrario, pasar de la fase de expectativa en la que hemos estado a cumplir con lo que ya es un mandato del pueblo ecuatoriano. Pero para eso el presidente también va a necesitar el apoyo desde la Asamblea, también de sus asambleístas. Y por eso pregunto, ¿ustedes van a ser parte de la nueva mayoría en todos los temas referentes a la consulta y en qué más? Mire, Steffi, el movimiento, creo, y los votos de sus alianzas en Asamblea Nacional están dispuestos a apoyar el desarrollo del país. Conceptos como unidad, conceptos como paz, conceptos como trabajo. Y estamos dispuestos a dialogar públicamente, sobre la base de principios, no sobre la base de troncha. Nadie quiere troncha. Lo que queremos es solucionar los problemas de los ecuatorianos. Que no se siga diciendo no a los sectores productivos, pequeños, medianos y grandes, que dicen ya basta del exceso de impuestos, no tenemos estímulos para invertir, y son ellos los que generan trabajo. De 3 millones de ecuatorianos afiliados a la Seguridad Social, más de 2,5 millones son trabajadores del sector privado. Por lo tanto, como dice el presidente Moreno, juegan un rol importante en la reactivación económica, pero hay que pasar de las declaraciones a las acciones sinceras y concretas para estimular esa inversión. Y en esas acciones también, por eso insisto, juega un papel importante el legislativo, y sobre eso ayer Gustavo Larrea decía, bueno, mejor si todas las fuerzas políticas están llegando a un acuerdo nacional, así como nos unió ahora esta consulta. ¿En qué medida se va a consolidar entre usted, entre Lenín Moreno, ese consenso nacional? ¿En qué está condicionado? O más bien, ¿en qué puntos siguen en orillas distintas? Bueno, yo creo que cada uno debería ir a un diálogo con sus ideas y con los principios que defienden esas ideas. Y obviamente que un diálogo sincero frente a los ecuatorianos es un diálogo donde no se asiste para imponer, sino precisamente para llegar a acuerdos. Acuerdos, por ejemplo, de abrir la economía al mundo. Necesitamos un acuerdo de comercio con los Estados Unidos. Necesitamos tratados de inversión internacionales. Necesitamos un modelo económico que no se apoye en más deuda. No puede ser posible un modelo sostenido en un crecimiento de la deuda a ritmo de 1 punto del PIB por mes,
Un buen padre de familia no le deja deuda a los hijos. Un buen presidente de la República se preocupa en solucionar los problemas hoy, no dejarlos para las futuras generaciones, para los jóvenes y niños ecuatorianos. En ese campo van a contar con el apoyo de Creo, pero no podemos pensar que Creo va a apoyar el mismo modelo económico correísta basado en más impuestos y en más deuda. Eso no es posible. Las respuestas de Guillermo Lazo, el líder del movimiento Creo, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Estefi.